Ok, muy buenas tardes y bienvenidos una vez más a nuestro programa de Milton News. El tema de hoy que veremos es el Poder Ejecutivo en México y las funciones que está realizando y las secretarías que tiene a su cargo. Entonces, vamos a ver primeramente qué es el Poder Ejecutivo. Se denomina Poder Ejecutivo o Poder Administrativo a una de las ramas del poder público tradicional, es decir, uno de los poderes que se le atribuyen al Estado moderno. Los otros dos poderes del Estado son el poder legislativo y el poder jurídico o judicial. El poder legislativo se encarga de la aprobación o derogación de las leyes y el poder jurídico o judicial está encargado de la aplicación de las leyes. Pero bueno, el Poder Ejecutivo, a diferencia de ellos, es el encargado de la conducción política del Estado, su representación diplomática y la toma de decisiones en materia estratégica, militar y democrática. Opera como un administrador y ejecutor de la voluntad popular a la cual representa. Una de las características del Poder Ejecutivo es su origen. Vamos a ver que es una de las primeras formas de gobierno en la historia. Los regímenes de la antigüedad eran en su mayoría monárquicos o despóticos. Consistían en un gran poder ejecutivo a manos de un gobernante, generalmente algún tipo de monarca, que sería un rey, sultán, emperador, etc. En esta figura recaía el poder más o menos absoluto de la nación. Su palabra era la ley, ya que en general se consideraba que estaba en el trono por designio divino. Los reyes ejercían todas las funciones del Estado en este tipo de regímenes absolutistas. Por otro lado, el Ejecutivo como poder independiente surge tras la Revolución Francesa de 1789 y el fin antiguo del régimen. La República moderna reemplazó el absolutismo de los reyes con asambleas o congresos de elección pública, creando la división de poderes. El Poder Ejecutivo desde ese momento estuvo también acompañado de jueces designados por las asambleas. De esta manera se evitaba el surgimiento de despotismos. ¿Quiénes conforman el Poder Ejecutivo? El Poder Ejecutivo está conformado por todas las instancias políticas del Estado, Presidencia de la República en regímenes presidencialistas o la Jefatura de Estado en regímenes parlamentarios. Los distintos ministerios que componen cada sector de interés estatal, como suele ser la economía, la seguridad, la salud, la educación y las relaciones exteriores, etc. ¿Quién lo ejerce? El Poder Ejecutivo es normalmente ejercido por el jefe del Estado, que puede ser un presidente o un vicepresidente en su ausencia, un primer ministro, canciller o cargo semejante. La Constitución que rige el sistema de gobierno de cada país especifica las delimitaciones y condiciones de cada caso. Además, establece protocolo a seguir en caso de que dichas figuras estén ausentes, indispuestas o inaccesibles. ¿Cómo se renueva? En países democráticos, quienes ocupan el poder ejecutivo se eligen por el voto. La forma de renovar el poder ejecutivo en regímenes democráticos es la elección popular, la misma que puede ser directa, que se elige a quien ocupará el cargo, o indirecta, que se elige a quienes elegirán a quien ocupe el cargo. En países democráticos la voluntad popular suele ser encargada de asignar dicho poder, tal como ocurre con el legislativo. En regímenes autoritarios o totalitarios, en cambio, el ejecutivo puede ser sucesorial, es decir, que se transmite de padres a hijos, o bien puede ser elegido por una asamblea del partido, generalmente conformada por la cúpula política de la fracción dominante. ¿Cuáles son sus limitaciones? Como todos los poderes públicos, el ejecutivo requiere limitaciones para que el Estado mantenga su balance y la democracia se preserve. En ese sentido, se haya sometido a las leyes que emite el Poder Legislativo. Esta limitación es mutua, ya que en algunos casos el Ejecutivo posee también un poder de veto, si se considera que hay una ley injusta o contraproducente. Por otro lado, las decisiones de las Cortes Supremas de la Justicia son inapelables, incluso para el Ejecutivo, que debe de someterse a ellas.
Un presidente o primer ministro puede ser destituido de sus funciones legalmente por el Parlamento o por los tribunales de la República. No existe forma de contrarrestar el procedimiento administrativo o judicial en su contra. Funciones. El Ejecutivo responde a dos grupos de funciones primordiales. Las funciones políticas, aquellas que implican la dirección de la sociedad en un concierto y diferenciación para la satisfacción de sus necesidades de mejor manera, así como sus relaciones con otras naciones ante situaciones imprevistas. Funciones administrativas. Funciones de mantenimiento del Estado, sujetos a la ley y que permiten su duración en el tiempo y su efectividad de funciones. La administración implica el manejo de presupuestos, el diseño de logísticas, la implementación de planes, etc. ¿Por qué es importante el Poder Ejecutivo? Porque es la cabeza visible de los estados. Suele ser la encargada de la toma estratégica de decisiones, siempre teniendo al legislativo y al judicial como contrapesos y como ayuda, en pro del equilibrio democrático y republicano. Un estado sin ejecutivo se considera vacío de poder, es decir, acéfalo, sin un conductor que planifique la ruta. Sin embargo, el ejecutivo puede ser temporalmente ejercido por otras instituciones, como el legislativo en momentos críticos que no suelen durar demasiado. Los ministerios. Cada ministro se ocupa de un área específica del Estado, como la economía. El presidente o el primer ministro delega parte de la toma de decisiones a ministros. Cada uno de ellos se ocupan de asuntos de un área específica: salud, economía, relaciones exteriores, etc. Los ministerios operan como instituciones burocráticas, formales y jerarquizadas en las que se organizan y ejecutan las políticas públicas de la nación. Puede haber tantos ministerios como se necesiten. Los ministros suelen ser propuestos y removidos a voluntad del jefe del Estado. Dictadura o autocracia. La autocracia o dictadura en su mayoría se constituye cuando el poder ejecutivo usurpa las funciones de los otros poderes o los inutiliza, conveniente a su causa, o somete a la fuerza. Para ello suele recurrir a las Fuerzas Armadas u otras organizaciones militares o paramilitares. En estos casos el Estado se muestra completamente desbalanceado. La autoridad del Ejecutivo pasa a gobernar todos los aspectos de la nación, o lo cual tiene siempre consecuencias nefastas para la vida republicana. La separación de los poderes. La separación de poderes públicos data de la democracia directa ateniense, que existió en la antigua Grecia, más o menos en el siglo VI a.C. Posteriormente fue replicada en la constitución inicial de la República Romana. Allí convivían un número de magistraturas de elección popular o azarosa. Sin embargo, las funciones especializadas dentro del Estado nacieron mucho después, con los ensayos políticos de Montesquieu y Locke en la Edad Moderna. Esta idea fue puesta en práctica en algunas monarquías parlamentarias. Tras la caída del antiguo régimen, fue implementada en las repúblicas. Toda esta información la obtuvimos de fuentes y características del poder ejecutivo. Si gustan pueden visitar la página para obtener más información. El sistema ejecutivo se encuentra apoyado por la Administración Pública Federal. La Administración Pública Federal será centralizada y paraestatal conforme a la ley orgánica expedida en el Congreso, que se distribuirá los negocios del orden administrativo de la Federación, que estarán a cargo de las Secretarías de Estado que constituirán el Gabinete de México, constituido por los titulares de las Secretarías de Estado. Los secretarios de Estado serán nombrados por el presidente de los Estados Unidos mexicanos. El presidente de la República podrá convocar a reuniones de secretarios de Estado y demás funcionarios competentes cuando se trate de definir o evaluar la política del gobierno federal en materias que sean de la competencia concurrente y de varias dependencias o entidades de la Administración Pública Federal. Estas reuniones serán presididas por el titular del Ejecutivo Federal y el secretario técnico de las mismas estará adscrito a la Presidencia de la República. La Administración Pública Federal es una organización que forma parte de la actividad del Estado.
depende directamente del Poder Ejecutivo Federal y se caracteriza por un conjunto de órganos centralizados y desconcentrados, y por excepción paraestatales, que tienen a su cargo atender legalmente las imprescindibles necesidades públicas, organizadas en servicios administrativos generales o en forma de servicios públicos. Entonces, la Ley Orgánica de Administración Pública Federal es, en el ámbito jurídico, conjunto de normas jurídicas que establecen la forma de organización y áreas de competencia de la Administración Pública Federal, que se comprende al sector central y paraestatal, a través de las cuales el Estado ejerce sus atribuciones. Como definición de Administración Pública Federal, podemos decir que es un conjunto de órganos que auxilian al Ejecutivo Federal en la realización de la función administrativa. Se compone de administración centralizada y paraestatal, establecidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Entonces, Administración Pública Federal paraestatal en el derecho constitucional. Descripción que efectúa el Diccionario Jurídico de Derecho Constitucional de México, 1997, sobre Administración Pública Federal paraestatal, dice que es una parte de la Administración Pública Federal. Es una forma de organización que la Constitución prevé para auxiliar el Poder Ejecutivo, dentro del artículo 90. De conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, ella se integra por organismos descentralizados, empresas que participación estatal, instituciones nacionales de crédito, organizaciones auxiliares nacionales de crédito e instituciones nacionales de seguros y de finanzas y fideicomisos, que esto viene incluido en el artículo 30. Los organismos son creados por ley o decreto del Congreso de la Unión o por decreto del Ejecutivo Federal. Tienen personalidad jurídica y patrimonio propio. Por tratarse de personas morales, tienen asimismo representantes, domicilio, denominación, objeto y finalidad. Artículo 45. De conformidad con la propia Constitución, son las leyes las que deben regular las relaciones entre las entidades paraestatales y el presidente de la República y las secretarías de Relaciones de Estado y departamentos administrativos. Artículo 90. Cualquiera de las cámaras puede citar los directores o administradores de los organismos descentralizados o de las empresas de participación estatal mayoritaria para que informen cuando se discuta una ley o se estudie o un negocio concierna a sus actividades. A pedido de una cuarta parte de los diputados y la mitad de los senadores, pueden las cámaras integrar comisiones que investiguen el funcionamiento de los entes antes aludidos. Artículo 93. De conformidad con el artículo 110 constitucional, los directores generales o sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a estas y fideicomisos públicos pueden ser objeto de juicio político por actos u omisiones de ellos cuando redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho. Artículo 6 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Integración a la Administración Pública Federal en México. De acuerdo a lo que establece el artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Administración Pública Federal es centralizada y paraestatal, conforme a su ley normativa, quien contará con su propia estructura y características. Es decir, la Administración Pública Federal tiene una base normativa denominada Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. En su artículo primero, párrafo primero, señala la Presidencia de la República, las Secretarías de Estado, los departamentos administrativos y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal integran a la Administración Pública Centralizada. Los principales órganos que integran a la administración pública de nuestro país a nivel federal es la siguiente. 1. Presidencia de la República. De acuerdo con lo que establece el artículo 80 de la Constitución, el Poder Ejecutivo de la Unión deposita en un solo individuo
que se denomina Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, consagrando así el carácter unipersonal de dicho poder. 2. Secretarías de Estado. El Presidente de la República se auxilia en la función administrativa de las Secretarías de Estado, las cuales tienen su fundamento constitucional en los artículos 90 a 93, así como en el 89, fracción 2, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Departamentos administrativos. Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. Esta dependencia se crea con la reforma que se efectúa a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en fecha 15 de mayo de 1996. Organismos descentralizados. De acuerdo con lo que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en su artículo 45, son organismos descentralizados las entidades creadas por ley o decreto del Congreso de la Unión o por decreto del Ejecutivo Federal. Estos órganos están conformados con personalidad jurídica, patrimonios propios, cualquiera que sea la estructura legal que adopten. Empresas de participación estatal mayoritarias. Esta es otra forma de organización de administración pública paraestatal. Encuentra su fundamento en el artículo 46 de la Ley Orgánica de Administración Pública Federal. Nuestra fuente para este pequeño resumen fue Claudia Gamboa Montejano, Estudio Teórico Doctrinal de Antecedentes Constitucionales, Derecho Comparado e Iniciativas Presentadas que proponen reformar los artículos 90, 91 y 92 constitucionales en la 59 y 60 legislatura en el Centro de Documentación, Información y Análisis de Servicios de Investigación y Análisis Política Interior de la Cámara de Diputados, publicado en México en el año 2007. Entonces, esto fue la introducción a nuestro programa. Espero les gusten los siguientes capítulos o episodios que vamos a tener. Muchas gracias y nos vemos. Chao.